Querido oyente y espectador, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente desde Tucumán, Argentina. Mi nombre es Mauricio Stapsuk, y quiero darte una palabra que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida, tal cual lo fue para la mía. Y quiero soltarte una idea. No va a ser muy extenso el video, no va a ser muy extensa la enseñanza, pero créeme que el contenido va a ser poderoso para tu vida, para posicionarte en los lugares donde Dios quiere que tú te posiciones, valga la redundancia. El libro de Reyes dice en el capítulo 17, versículo 11, dice: y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y en el verso 13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: volveos de nuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a nuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El libro de Reyes, una pequeña reseña. El libro de Reyes, una parte la escribió el profeta Jeremías, otra parte es de autor desconocido. Algunos dicen que fue Baruc, que era escriba de Jeremías. Otros dicen que fue otro el que escribió la última parte del libro de Segunda de Reyes, a partir del capítulo 25, porque cuenta de que estaban en Babilonia, y Jeremías no estaba en Babilonia, no fue a Babilonia, pero hay historiadores que aseguran así, como ser Flavio Josefo. Él asegura de que Jeremías junto con Baruc sí fueron prisioneros a Babilonia, y que el rey Nabucodonosor tuvo contacto con ellos. Pero eso no se lo puede comprobar. Históricamente no se puede comprobar. Sí se puede comprobar de que bíblicamente Jeremías no fue a Babilonia. Esta historia no es estando Jeremías en Babilonia, pero creemos de que él condenó severamente la actuación de falsos profetas que había en la tierra. Y efectivamente, cuando nosotros leemos el verso número 13, dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Eso es la parte A, perfecto. La parte final del verso 13 dice: que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y ahí hace la aclaración de que son sus siervos los profetas, al último, pero al principio no dice que hayan sido siervos de Dios. Creemos que sí, pero hace una separación entre profetas y hace una separación entre videntes. Si bien los dos roles los cumplían los siervos de Dios, también conocemos que bíblicamente había profetas, había videntes, y que no pertenecían a Dios, no respondían la voz de Dios. Conocían a Dios, pero Dios no era su jefe. Ellos no le servían al Dios del cielo. Ellos tenían sus propias deidades, ellos tenían sus propias creencias, y efectivamente en una historia muy conocida en donde Elías hace descender fuego del cielo, dice la Biblia que él mata a los sacerdotes de Baal. Dicen que estos eran los profetas de Jezabel, eran los profetas de Jezabel, y no eran profetas del Dios del cielo. Efectivamente, Jezabel mataba profetas que servían a Dios, que servían a Jehová. Entonces, hay dos tipos de profeta. Tengamos en cuenta que todo lo que el cielo pone sobre la tierra, las tinieblas van a copiar o van a imitar el modelo. ¿Por qué? Porque toda idea de Dios funciona. Todo lo que Dios ha puesto, dice la Biblia que todo es hecho por Dios y para Dios. Ahora, las tinieblas se valen de eso, entendiendo que un diseño de Dios sí funciona. Si hay profetas del cielo, hay profetas de la oscuridad, hay profetas que no pertenecen a Dios. Aquí, cuando hace la aclaración, dicen textos históricos, si se puede decir, textos históricos. Dice que cuando Dios está hablando de los profetas y está hablando de los videntes, no está hablando puntualmente de los profetas que pertenecían a Dios o profetas que eran comandados por Dios,
sino que eran profetas de la oscuridad, profetas que le servían al mal, profetas que le servían a las tinieblas. Y abajo, en la parte última del verso 13, hace la aclaración de que también envió a sus siervos los profetas. Para que esto tenga sentido, tome fuerza, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por medio de María, dice la Biblia que los magos fueron los que lo encontraron, los que lo vieron primero, lo vieron primero y los que primero recibieron la revelación. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué los siervos de las tinieblas o los siervos que no pertenecen a Dios recibieron la revelación antes que los hijos de Dios? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y yo creo que en esto que vamos a dar la enseñanza, si se puede decir enseñanza, como que nos va a resolver ciertas dudas, nos va a aclarar ciertas dudas. ¿Por qué? Porque está hablando en el verso 11, quemaron incienso en todos los lugares altos. Nosotros entendemos que incienso, la Biblia, para que tenga sentido, la Biblia se la interpreta de dos formas, literal y simbólicamente. Tiene una versión, una forma también transliteral, pero no vamos a entrar en eso para que no sea tan engorroso el mensaje. Se la interpreta de dos formas, de una forma literal y de una forma simbólica. La forma literal, entendemos que cuando dice lugares altos, está hablando de una posición geográfica, una elevación geográfica, un lugar alto que sobresale de lo demás. Dice la Biblia que el rey Saúl sobresalía porque él era más alto, se lo veía a cierta distancia. Eso habla de algo literal, de algo no simbólico, algo literal. Una montaña es una elevación. Aquí podemos entender cuando dicen lugares altos, se está refiriendo a una montaña, a un cerro, a un monte. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Está refiriéndose a los lugares altos, a la montaña, a mirar hacia arriba. Eso habla de una elevación geográfica. Y ahí estamos de acuerdo, pero simbólicamente no precisamente se refiere a una montaña o no precisamente se puede referir a una montaña, sino a un cargo jerárquico. Y ahí toma sentido en lo que se está refiriendo el Señor cuando les tira la oreja al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, diciéndole, hay personas que se mueven en niveles jerárquicos, hay individuos que se mueven en niveles jerárquicos que están haciendo cosas que tienen que hacerlo ustedes, pero que a mí no me agrada que lo hagan ellos. Yo no quiero que ellos hagan eso, yo quiero que lo hagan ustedes. ¿Y a qué se está refiriendo? Dice quemar incienso. Simbólicamente el incienso, por supuesto que es la savia de un árbol granulado que uno lo pone en el fuego y genera humo. Eso es un incienso agradable. Simbólicamente sería una oración agradable. El incienso siempre va a ser símbolo de la oración, siempre, símbolo de la oración. Lo que está diciendo en el verso 11 dice, y quemaron incienso en todos los lugares altos. Hicieron oraciones, hicieron decretos, hicieron pronunciaciones desde un nivel, desde un posicionamiento jerárquico en donde Dios quiere que uno se encuentre parado, uno se encuentre posicionado. No estoy hablando de una elevación. Por supuesto que estar arriba sobresale, pero Dios está refiriéndose a niveles de autoridad, lugares altos, personas de alto rango. A eso se está refiriendo. Nosotros, por ejemplo, podemos ver Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3 dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Y en el verso 3 dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahí habla de un nivel jerárquico al cual Dios le agradó, que es el rey Salomón, es la autoridad máxima de un territorio en la tierra, si se puede decir, y estaba en los lugares altos.
todo lo que jerárquicamente no pueda llegar o no pueda acceder jerárquicamente a un lugar de autoridad, va a buscar una elevación para sobresalir. Dios lo entiende perfectamente a eso, pero en Segunda de Reyes, capítulo 11 y capítulo 13, los sanciona, los reta. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas que a él no le agradaban. A Dios le gusta que uno queme incienso simbólicamente, por supuesto que sí. Dios quiere que estemos orando y nuestra oración es un incienso. Dice el libro de Apocalipsis que nuestra oración sube como un incienso agradable ante el trono de Dios y se mezcla con la llama del altar. Esa es nuestra oración. Pero hay oraciones que Dios está escuchando, porque Dios escucha todas las oraciones. Hay personas que han tomado un posicionamiento jerárquico que Dios no quería que ellos ocupen. Aprovecharon la oportunidad de que los hijos de Dios no estaban aprovechando esa oportunidad y ellos tomaron el lugar. Y eso es lo que está sentenciando el Señor. Eso es lo que los está retando. Eso es lo que les llama la atención. Les hace un aviso, les hace un llamado de atención. Les está diciendo, ustedes tienen para ocupar un lugar jerárquico alto, el cual yo quiero que quemen incienso, y lo están haciendo los otros. Otros lo están haciendo, a los cuales yo no he mandado. Yo no quiero que lo hagan ellos, yo quiero que lo hagan ustedes. Y el Señor les está diciendo, le está sentenciando, le está dando un ultimátum para que hagan lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por supuesto que sí. Y le dice, básicamente les está diciendo, los brujos, los adivinos, los magos, los astrólogos están tomando una posición de liderazgo que yo quiero que la tomen ustedes. Y eso sí al Señor no le agrada. Por eso yo te invito a que tomes tu posición de hijo, que tú asumas el lugar de hijo, la jerarquía que Dios te ha dado. Dice la Biblia que nosotros hemos sido encomendados reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Todo espacio que los hijos de Dios no estén ocupando, lo van a ocupar las tinieblas. Y eso sí es peligroso, porque en el afán de decir, yo no quiero ocupar este lugar, le hemos dado lugar a las tinieblas para que nos gobiernen, para que nos hagan daño. Una persona que practica la brujería nunca puede tener mayor poder que un hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? El Hijo de Dios no se compromete. Por eso yo te aliento a que te comprometas con la visión que Dios tiene para tu vida. Primeramente, cuidar tu casa, cuidar tu familia, cuidar la presencia de Dios, ante todo la presencia de Dios. Y que esas oraciones que Él está dispuesto a responder, dice la Biblia que Él está dispuesto a responder todas tus oraciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Desde qué posición? Desde la posición que Él te ha dado. La posición que tú no ocupes, la va a ocupar otro, y que no le va a servir a Dios. Yo quiero que me gobierne el Dios del cielo, no quiero que me gobierne el Dios de esta tierra que habita en oscuridad. Yo quiero ocupar y colocarme por encima de todas estas cosas que en mi ciudad avasallan, en mi ciudad gobiernan, que es el robo, la muerte, la drogadicción y cuántas cosas más que vienen desde la oscuridad. Nosotros, alentados por el Señor, Él quiere que nos posicionemos en niveles jerárquicos que Él nos ha dado. Él nos ha instituido como reyes y sacerdotes. El rey es el que gobierna en un territorio y sacerdote es el que viene de la palabra hebrea berit, que significa acortar la distancia. Acortar la distancia entre quién, entre Dios y los hombres. Esa es la función del sacerdote. Puede ser sacerdote mujer, puede ser sacerdote varón. No está relacionado puntualmente con el sacerdocio católico o la iglesia católica. No, Dios te está llamando a que seas sacerdote en tu casa, el sacerdote de tu casa, la sacerdote de tu casa, a que baje la presencia de Dios, la que dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios.
¿Cómo vamos a hacer eso si no asumimos el rol de sacerdote? Y ahí nuestra oración va a ser un incienso distinto, va a ser un incienso agradable ante la presencia de Dios, va a ser un incienso que va a subir junto con las oraciones que hacen las tinieblas, pero nuestra oración va a ser respondida por el Dios Altísimo a favor de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro ministerio, del ministerio que Dios quiere. Primeramente, tu casa y tu familia, el que Dios quiere para ti, el que Dios quiere para esta tierra. Por eso yo te aliento que seas tú ese lugar alto, que seas tú ese nivel jerárquico, que seas tú ese simbolismo que se está refiriendo a la iglesia, que cuando Él tenga que dar un mensaje, no sean primero los astrólogos, no sean primero los magos, no sean primero los adivinos, sino que sean los que profetizan en nombre de Jehová, los que profetizan en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor, que asumamos nuestro lugar, que asumamos nuestra posición. Por eso Dios está en desacuerdo que los hijos de la oscuridad ocupen el lugar de los hijos de la luz. Por eso, como todo usurpador tiene que correr, tiene que huir, hay que sacarlo. Tenemos que tomar primeramente, asumir el compromiso de ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos y después defender el territorio que Dios nos ha dado para defender, porque ese territorio es donde Dios va a habitar. Yo quiero que mis hijos crezcan conociendo al Dios del cielo, conociendo al Dios que hace milagros, conociendo al Dios que me cuida, al Dios que me guarda, al Dios que me protege, y no que vivan toda una vida con miedo, con terror, con angustia, con depresión. ¿Y cuántas ideas le ponen las tinieblas en la cabeza? Más en este sistema, en esta sociedad, en este 2025, donde las tinieblas han tomado un protagonismo muy importante. ¿Por qué? No voy en contra de las profecías. Por supuesto que no voy en contra de las profecías. Dice la Biblia que llegará el día en donde Cristo vendrá por su iglesia y las señales indicarían en este momento que queda muy poco para eso. Queda muy poco para eso. Pero hasta entonces yo tengo que mantenerme firme y profetizar en el nombre de Dios, hablar palabra de Dios y no darle lugar a las tinieblas. Dice la Biblia, resistid al diablo y éste huirá de ti. Resistir no es poner la espalda para que él te golpee. Resistir al diablo es predicar la palabra del Señor, es contrarrestar los decretos del infierno, la sentencia de las tinieblas, con todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Dice la Biblia que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, si hay un pensamiento que no se ajusta a la voluntad de Dios, que tú ya has escuchado, es porque viene de las tinieblas. Si tú tienes pensamientos de muerte, de derrota, de destrucción, de fracaso, de tristeza, de angustia, de ansiedad, eso no viene del cielo, eso no viene de Dios. Dios no te va a mandar a que te tires debajo de una cama y que te escondas. Dios te va a mandar a pelear por lo que Él te dio. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. A Josué el Señor se le aparece y le dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. En ningún momento le dijo: siéntate a descansar y mira cómo gano las batallas por ti. No le dijo eso. Le dijo: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Espíritu de temor, no. Espíritu de valor, sí. Y eso quiere el Señor, que nuestro incienso, que nuestra oración sea agradable al Dios del cielo. Porque muchas oraciones no son respondidas por parte de Dios, siendo que dice la Biblia que Él quiere responder todas las oraciones. ¿Por qué muchas oraciones no son respondidas? Porque no se ajustan a lo que Él dijo para tu vida. Él no te mandó a tirarte, a ponerte debajo de un auto, a esconderte debajo de un árbol. Él te mandó a confrontar los poderes de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Y como dice la palabra, en el nombre de Jesús sanarán a los enfermos y los demonios tendrán que huir. Ahora, ¿cuáles son los demonios? Angustia, depresión, temor, terror. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos demonios? A todos esos, por medio de un incienso, por medio de una oración dirigida al Dios del cielo, tienen que huir, tienen que retroceder.
y Dios ahí estará contigo. Tú vas a sentir que Dios estará contigo. Pero cuando nuestra oración se ajuste a lo que Dios dijo. Dios quiere que nuestras oraciones sean desde una posición alta, un lugar alto, un lugar jerárquico alto, un lugar. No es lo mismo que yo diga en este momento, lleven preso a esa persona que está robando o que está delinquiendo, a que la misma expresión la haga el presidente de una nación. Yo puedo tener 5 títulos de una universidad y el presidente de la nación puede tener 3er grado de una escuela primaria. Pero ¿a quién le van a hacer caso? ¿A quién le van a obedecer? Al presidente de la nación. ¿Por qué? Por el nivel jerárquico en el que él se está manejando, el lugar alto, la oración desde el lugar alto, el incienso desde un lugar alto. Por eso te aliento a que a partir de este momento puedas elevar oraciones y oraciones que confronten todo poder del infierno, el poder de los brujos, el poder de los hechiceros, el poder de los que tienden a cambiar la mentalidad de las personas para alejarse del diseño de Dios. Eso es brujería. Todo lo que te convence a alejarte de Dios, eso es brujería. Y contra eso nos tenemos que levantar. Que nuestras oraciones sean agradables y que nuestras oraciones sean respondidas por el Dios del cielo. Te bendigo grandemente y te deseo de parte de Dios que todo lo que emprendas y hagas termine bien en el nombre poderoso de Jesús. Puedes sentirte en la libertad de compartir, darle un me gusta a este video, compartirlo a quien tú creas que pueda ser de bendición y que pueda levantarlo en la fe, ayudarlo en la fe. Estás en la libertad de hacerlo. Yo no cobro nada, no tengo ningún tipo de remuneración por esto. Por eso esto es de Dios y lo que de gracia recibimos, que es la revelación, de gracia la tenemos que dar. Te bendigo al pueblo de Israel y bendigo todo aquel que escucha y comparte esta palabra. Bendiciones, shalom.